Hola a todos, bienvenidos al ciclo de lectura de verano. Acá estamos con Ismael Sánchez, profesor del dúo COSE, además de músico. Y hoy vamos a comentar un texto de Alan Bloom, más bien la parte de un texto que es sobre el libro El cierre de la mente moderna, que es un libro que Alan Bloom publica el año 87, que tuvo bastante fama, vendió muchas copias, se convirtió en un bestseller en su época. Bueno, todavía podríamos decir que es un libro que sigue siendo bastante importante, en donde en términos generales lo que pretende hacer Alan Bloom es analizar el declive que ha tenido el sistema educacional universitario en Estados Unidos, específicamente, podríamos decir, tomando el título, el cierre de la mente moderna que han tenido aquellos estudiantes, ¿no? Eh, y Alan Bloom, en términos generales, va a poner como uno de los grandes problemas de ese cierre de la mente moderna, un problema cultural en donde esta apertura que ha habido a la cultura, esta democratización que ha habido, lo que ha generado justamente es un, por decirlo de una manera, nivel más bajo en torno a los valores que debe defender la educación liberal, que es lo que él está tratando de explicar. Y nosotros simplemente vamos a hablar de un fragmento de este libro, que no deben ser más de 10 15 páginas, que es la parte de la música, en donde lo que va a plantear Alan Bloom es que hay un problema en la música que escuchan los jóvenes y ese problema ha ayudado a promover esta falta, podríamos decir, de virtud o de poco rigor intelectual o livianez intelectual, como se le quiera llamar, en los jóvenes universitarios. Y en ese contexto, yo quería partir preguntándote, Ismael, en primer lugar, si consideras que la música tiene un papel importante en la educación, que este parece ser una premisa con la que está operando Alan Bloom en este capítulo, y al mismo tiempo, ¿qué importancia podría tener la música en la vida de nosotros? Porque bien sabemos que la música es algo que nos acompaña siempre. Es muy raro encontrar a alguien que no escucha música o alguien que diga que no le gusta la música, sino que siempre hay alguna música que nos gusta más o menos, y en ese sentido parece ser justamente algo importante dentro de nuestras vidas, pero quizás no está tan claro qué papel puede jugar en la educación de los jóvenes. Muy buenas tardes, Max. Gracias por esta invitación. Eh, Al igual que Bloom y al igual que muchos otros teóricos, yo también considero que la música es de una vital importancia en la educación, aunque la visión moderna ya excede, por ejemplo, esta importancia moral que, por ejemplo, podría darle Platón en su República al hablar de la música y las implicancias morales que tienen, por ejemplo, ciertos modos griegos que algunos son más dados a la meditación, hay otros que son más dados a la alegría, etcétera, etcétera. La música, de hecho, se usa en la educación actual no solamente para distender el ánimo de los estudiantes, para que puedan expresar su espiritualidad, sino también para generar muchos tipos de habilidades blandas, perdón, incluso motricidad fina con algunos instrumentos, motricidad gruesa con el baile, que es parte esencial de la música. Además, el, sobre todo yo creo que en el mundo moderno, el aprender música o, por ejemplo, el aprender un instrumento nos ayuda también a compensar un poco esta velocidad excesiva que tenemos con los teléfonos, por ejemplo. ¿En qué sentido? Que el teléfono y la tecnología moderna nos ha acostumbrado a que todo sea inmediato, pero tocar violín no es una labor inmediata. De hecho, son años de perfeccionamiento en el cual es un trabajo constante de afinación, es un trabajo constante de rigurosidad que nos acostumbra a nosotros también a estos bienes arduos, estos bienes que uno dice cuesta llegar a el objetivo al que estamos buscando, y eso ayuda también a la persona a centrarse un poquito en un mundo que es más complejo que esta excesiva velocidad con la que está guiándose todo a través de la tecnología nueva, que todo lo hace de manera instantánea. Y en este sentido, ¿habrían estilos musicales que son más importantes que otros para la educación? Porque acá, ya yendo directamente al texto, Alan Bloom pone sobre la mesa
al rock como aquella música que perturba a los jóvenes. De hecho, déjame leer aquí algunos pedazos del texto donde menciona y explica qué es lo que entiende por la música rock, donde dice, la música rock se ha alzado hasta sus actuales cumbres en la educación de los jóvenes sobre las cenizas de la música clásica, y en una atmósfera en la que no existe ninguna resistencia intelectual ante el desenfreno de las pasiones más descarnadas. Pero la música rock apela solamente al deseo sexual, no al amor, no al eros, sino al deseo sexual rudimentario y sin cultivar. Y no solamente se queda ahí Alan Bloom, sino que después sigue. Y dice, estos son los grandes temas líricos: sexo, odio y una aduladora e hipócrita versión del amor fraterno. Supongo que ahí está pensando en todo el rock que se dio dentro del movimiento hippie, ¿no? Me imagino que debe estar pensando en algo así. Entonces, aquí Alan Bloom está poniendo al rock como una música, podríamos decir, perversa, porque justamente no ayuda a reforzar o a estimular o a potenciar la intelectualidad de los jóvenes, sino que simplemente los deja en un nivel de vulgaridad. De hecho, cuando concluye su análisis del rock, dice, en resumen, la vida se convierte en una permanente fantasía masturbatoria previamente preparada. O sea, eso es lo que haría el rock. Entonces, en ese contexto, la pregunta sería si realmente eso produce la música y si es que hay músicas que son más elevadas que otras, porque aquí Alan Bloom todo el rato menciona la música clásica como si fuera la gran música que nos lleva, debe llevar en una rectitud moral, a elevar nuestras virtudes, a elevar nuestra intelectualidad, pero uno escucha, por ejemplo, las letras de algunas obras como Carmina Burana y ahí no hay nada que, digamos que es muy virtuoso, ¿no? Sino que es una oda al desenfreno Carmina Burana y así sucesivamente, si empezamos a ver distintas obras, encontramos letras que podríamos decir son igual que el rock. Lo único que cambia el formato material y además también podríamos decir que hay obras de música clásica, entendiendo como música clásica todo el espectro que se entiende generalmente por ello, que son obras de rock. O sea, uno escucha Stravinsky y Stravinsky es realmente un rockero, ¿no? Simplemente usa otro formato que no son guitarras eléctricas ni baterías, sino que cambia la materialidad. Y en ese sentido podríamos preguntarnos eh, si tiene algo de razón o no Alan Bloom, porque parece bastante flojo su análisis que hace sobre los efectos del rock. Sí, la verdad yo veo, al igual que tú, un análisis un poco flojo y quizá un poco permeado por este temor y esta aversión a lo nuevo y esta aversión un poco hacia lo que escuchan los jóvenes, que no es primera vez que se, que se habla al respecto en toda la historia de la música. Por ejemplo, grandes referentes para nosotros, como Beethoven, fueron recibiendo mala crítica cuando fueron estrenando su obra. Stravinsky, que también citaste, la gente se paró y se fue del concierto de la consagración de la primavera, porque era una atrocidad. Y además de ser muy difícil de tocar para la técnica que estaban acostumbrados en esas épocas. Yo creo que el análisis que hace Bloom, acá hay que ver desde qué aproximación lo hacemos, y él lo hace desde una aproximación moral. No creo que esté haciendo verdaderamente un juicio musical. Que si nos remitimos, por ejemplo, a la musicología moderna, no tenemos un parámetro en el cual nosotros podamos juzgar un estilo en comparación con otro. Porque mismo podríamos hacernos la pregunta, dentro de este gran espectro, lo que llamamos música clásica, que vendría a abarcar no solo el pequeño periodo clásico, sino el barroco, música antigua, música romántica, posromántica, música de vanguardia, etcétera, podemos hacer fácilmente esa distinción. Ya, es mejor Beethoven que Mozart. Durante mucho tiempo estuvo, por ejemplo, ese mito del efecto Mozart. Si yo le pongo a los niños Mozart, esos niños van a crecer inteligentes. Ahora la pregunta es, ¿por qué no crecerían igualmente inteligentes con Rossini? ¿Por qué no crecerían igualmente inteligentes con Frescobaldi? Ahí yo creo que hay más que un criterio musical, un criterio más puramente moral.
Y si es que nos acercamos desde el punto de vista musical, que otros críticos no críticos del peso de Bloom, pero otras personas que criticaban el rock en aquellas épocas, atendían al aspecto rítmico, que es un poco también la crítica que se le hace al reggaetón o al trap moderno, que mientras que la música entendida como clásica en un alto espectro, como la música académica, tiene un principal enfoque en el área melódica y el área armónica y el desarrollo que tenemos. En el rock tenemos un desarrollo únicamente del ritmo. El rock es puro ritmo. Nosotros cuando escuchamos rock, sobre todo nuestra generación, que ya para nosotros el rock lleva muchos años, para Bloom era una novedad. El rock, uno cuando lo escucha dice, esto no solamente Para ni tiene tal ritmo. novedad, o sea, Bloom lleva ya 25 años de historia del rock cuando escribe este libro. Claro, claro. Claro, ni tan novedad, pero él, por ejemplo, hablaba, ¿cierto?, de esta decadencia ya de Mick Jagger y la aparición de Boy George. Que para nosotros Boy George ya es alguien que está de camino de vuelta en la música. Entonces, ahí yo veo que desde mi punto de vista hay un punto de exageración respecto de, de Bloom, en el cual se le da una exagerada visión a la música clásica como enriquecedora y al mismo tiempo se exagera la visión que desvirtúa a la persona desde el punto de vista de las músicas populares modernas, como son los géneros juveniles, que en su tiempo fue el rock, ahora está predominando otro género. Al menos desde el punto de vista puramente sonoro. Tal como tú decías, tenemos letras que en muchas ocasiones son de índole puramente sexual, de índole puramente violento. Tenemos, por ejemplo, los géneros posteriores del grunge, los géneros actuales de el trap y el reggaetón, que el trap sobre todo que se enfoca ya ni siquiera, por ejemplo, en una figura literaria que sea, por ejemplo, sexualizada, como lo fue en su tiempo Roberto Carlos, pero sí ahora se enfoca en decir las cosas de manera directa y sin ninguna intervención eufemística. Ahí el problema vendría a ser el estilo de música o lo que está diciendo la canción. Porque mientras tenemos en el rock canciones con alto contenido sexual, tenemos música académica con alto contenido sexual también. Tenemos, por ejemplo, un canon de voces de Mozart, cuyo nombre se traduce como Bésame el trasero, que no es un contenido directamente sexual, pero sí un contenido muy paródico, muy a modo de burla. Entonces, Y en ese escuchar a sentido, Mozart no nos configura virtud, por ejemplo, desde el punto de vista moral en ese sentido. sentido analicemos rápidamente en las dos perspectivas, ¿no? ¿Tú crees que eh, hay una relevancia en el estilo de música para la formación del carácter? Porque también la música genera identidad, ¿no? O sea, es distinto cuando uno escucha rock a una persona que escucha solamente reggaetón, una persona que escucha solamente salsa. No solamente escuchan un estilo musical diferente, sino que cuando realmente les gustan esos estilos musicales, también van conformando una cierta identidad, ¿no? O sea, Claro, y por eso también han surgido grupos que podemos mencionar, los rockeros, los góticos, los, qué sé yo, los metaleros, los que salseros, no sé si existirá, pero reggaetoneros, etcétera, etcétera, porque aparece una cierta identidad junto a ellos. Entonces, parece, siguiendo esa línea, podríamos decir, hay un efecto del estilo de música, no solamente sobre la composición propiamente tal, sino también sobre la identidad. Y sí. en ese punto tocamos también el ámbito moral, ¿no? De los valores. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que hay una relevancia en los estilos de música que debe escuchar la gente? Creo que en última instancia hay una cierta relevancia, pero más enfocada más como te digo, más que en el puro estilo de música, enfocado también en el proyecto de vida que muchos estilos plantean.
porque desde un punto de vista puramente musical, la salsa es un estilo de música para bailar, una música bailable. No es una música que a grandes líneas nos llame a sentarnos a meditar sobre la profundidad de la vida, aunque si uno se pone a escuchar muchas letras de salsa son como muy profundas respecto de relaciones amorosas, olvidos, etcétera, etcétera. Pero ahí respecto del elemento identitario, lo que veo yo es una búsqueda de la identidad no solamente en parámetros musicales, como lo son el ritmo, la melodía o las armonías que van surgiendo en los distintos estilos de música, sino que también en el estilo de vida que promueven los músicos que dan ciertos tipos de ciertos estilos musicales. Por ejemplo, tenemos dentro del amplio abanico de los rock, tenemos rock que son como más suaves, ¿cierto? Tenemos rock que como que son más duros, tenemos rock que son mucho más enfocados en la depresión, por ejemplo. Y ahí tenemos los grupos juveniles que se acercan porque las letras le evocan algo que ya está en ellos. Muchas veces no es que yo me pervierto porque estoy escuchando rock. Finalmente, el rock me hace sentido de acuerdo a quién soy yo y a qué grupo humano quiero pertenecer. ¿En qué sentido yo encuentro, creo que es importante también ponerle un ojo a eso? En el sentido de que muchas veces esos grupos humanos promueven un estilo de vida que podríamos decir desde un punto de vista más aristotélico que no es virtuoso. O sea, por ejemplo, tenemos estilos de vida que son promovidos por música moderna, por ejemplo, en el cual lo que se ensalza es la violencia, lo que se ensalza es la apropiación de lo ajeno, lo que se ensalza es la drogadicción, lo que se ensalza es, por ejemplo, las relaciones interpersonales vacías, que son puramente sexuales, en el cual se ve la persona el uno a otro como meros objetos y no como dos sujetos que se aman con un amor personal, etcétera, tenemos que nos llaman a la virtud, pero no es porque el ritmo por sí mismo, la construcción musical no llame a la virtud, sino porque el estilo de vida que proponen, que son elementos extra musicales en muchas ocasiones, quienes producen esta música son distintos a el estilo de vida que pueden promover otros géneros. Tenemos el estilo de vida que promueven los emos, que está muy cercano, por ejemplo, a la autoflagelación. Estamos el estilo de vida que promueven estas músicas urbanas, que en algunos casos está cercano a la violencia hacia un otro. Tenemos el estilo de vida que promueven el punk primigenio, ¿cierto? Que es una violencia contra el sistema. Tenemos muchos estilos de vida, pero tenemos algo que la música clásica no promueve por sí misma un estilo de vida. Si tú quieres dedicarte a la música clásica, necesitas un estilo de vida muy riguroso, que de hecho llama mucho a la virtud de la templanza, de la fortaleza, porque la necesitas para poder ejercer como instrumentista, pero no es que haya un estilo de música, por ejemplo, beethoveniano, como no, mi estilo de vida es como chopiniano. No, yo escucho Chopin, toco Chopin, pero no me promueve a mí un estilo de vida específico. Como Menos si, mal. claro, menos mal. Vamos ahora a las preguntas.